Arranquemos con los dos tipos de algoritmos de dinámica. Primer tipo, top-down. Acá tenemos top-down. ¿Qué hace los algoritmos de top-down de dinámica? Bueno, dado un problema original, que vamos a llamarlo, lo divide en subproblemas como veníamos viendo, de forma recursiva, al igual que una función recursiva. Entonces, genera un árbol recursivo como este. La diferencia es que top-down agrega el concepto de memorización. Memorización es un término específico de esto, básicamente quiere decir memorización, y lo que hace es crear una estructura de datos. Una estructura de datos vacía, en donde se va a almacenar las respuestas a cada subproblema. Entonces, yo creo una estructura de datos que puede ser una lista, puede ser una tabla, lo que sea. Y va a haber en esa estructura de datos un elemento para cada subproblema. Entonces, si yo quiero, entonces cuando venga el momento de elegir, por ejemplo, C2, o por ejemplo B2, pasemos a B2. B2 que sabemos que también se superpone. Cuando mi función top-down, que tiene X argumentos, se propone, bueno, tengo que resolver B2. Pero antes dice, ya lo resolví, y se fija en la estructura de datos, busca si B2 está resuelto. ¿B2 está resuelto? Se pregunta eso. Entonces, si el B2 está resuelto, simplemente me devuelve B2, ya está, ya lo resolví. Si no está resuelto, porque alguna vez hay que resolverlo, la primera vez que no lo haya resuelto, lo van a tener que resolver, bueno, resuelve su problema B2. Y ese es el agregado que tienen los algoritmos top-down, perdón, estamos acá, respecto a la función recursiva. Y así van a ir progresando, llenando la tablita con el subproblema que dijimos, B2, B1, así, hasta llegar al caso base que se resuelve inmediatamente. Y luego aprovecha la información del caso base para resolver todos los que ya se había propuesto anteriormente. Bueno, el segundo tipo se llama bottom-up. Y fíjense los nombres. El primero se llama top-down y el segundo se llama bottom-up. Bottom-up es, digamos, la primera función que vimos era la recursiva, pero una simple función recursiva que divide en subproblemas. No podemos decir que no es programación dinámica, no hay ahorro de cálculo, no está aprovechando la superposición de estructuras. Si yo a eso le pongo memorización, tengo un algoritmo tipo top-down, y eso ya es un algoritmo de dinámica. Un segundo tipo de bottom-up, de dinámica que aprovecha esta superposición de resultados para no repetir cálculo, son los bottom-up. Y lo que dice bottom-up es algo más natural que lo que veníamos viendo quizás para algunos. Si decíamos que ir desde acá hasta acá, lo descomponíamos de ir de hasta acá hasta acá, de acá hasta acá y de acá hasta acá. Bueno, no es lo mismo que decir que ir de acá hasta acá es ir desde esta celda a esta que está contigua y luego hasta acá, ir desde esta celda que está contigua y luego hasta acá, ir desde esta celda que está contigua y luego hasta acá. O sea, en vez de partirlo al final, en vez de componer el último subproblema, el subproblema más grande, en vez de descomponerlo en subproblemas más chiquitos,
arranca por el subproblema más pequeño, el caso base, y se fija en cuáles aparece ese subproblema caso base, a cuáles lleva. Y por eso se llama bottom-up, porque arranca desde el fondo. Entonces lo que hace las bottom-up es resolver el caso base de arranque. Si al final siempre voy a terminar arrancando por el caso base, ¿verdad? Entonces, bueno, me propongo resolver el caso base y lo resuelvo inmediatamente. Y luego me propongo, y una vez que resuelvo vamos a borrar de vuelta. Y una vez que resuelvo el caso base, paso al siguiente, que puede ser este, por ejemplo. Y ahora sí, resuelvo ese. Y bueno, sí, y para resolver voy a necesitar solamente el caso base. Perfecto. Y a medida que cada vez que me propongo resolver un subproblema, lo resuelvo inmediatamente utilizando los subproblemas que ya resolví anteriormente. Salvo que esté parado en el caso base, donde no hay problemas anteriores. Pero está bien, es un caso base. No necesito subproblemas anteriores. Para ir desde esta celda a esta misma celda, de nuevo, es una verdad de perogrullo. Y entonces, eso es lo que hace bottom-up. Y aquí una advertencia, que medio que ya lo dije un par de veces, pero lo vuelvo a repetir. Bottom-up y top-down varían en el orden en que se proponen resolver sus problemas, no en el orden que los resuelven. Porque al fin y al cabo siempre voy a tener que arrancar por el caso base, porque es el único que puedo resolver sin ninguna información previa. Y acá sería como se ve usar el árbol recursivo. Esto lo quería una función recursiva que no aprovecha la superposición de resultados. En versión dinámica, dinámica top-down, bueno, arranca por D1, descompone en C1 D2, también va a ser C2, pero no va a llegar a resolverla, porque cuando vaya a resolver C1, ya va a resolver C2, y luego va a aprovechar ese C2 directo y lo va a leer de la estructura de datos. Voy a sacarle... No, chao. Estructura de dato. Uy, qué feo. Entonces, en verdad todos los subproblemas van a estar guardados, pero acá estamos viendo la reutilización de C2. Esto va a estar guardado acá, y lo guardó cuando resolvió C1, y luego cuando vaya a resolver D1, vamos de vuelta, llega a C1, y si bien este árbol sigue, quedémonos con este recorte, llega hasta el C1, y tiene la función, lo llamás con estructura de datos, y se pregunta, necesito esto, esto y esto. ¿Tengo B1 en esta estructura de datos? No, bueno, lo resuelvo, supongamos, ¿no? ¿Tengo B2 acá? No, bueno, lo resuelvo. ¿Tengo C2? No, bueno, lo resuelvo. Lo tengo que resolver todos. Luego pasa acá, D2. Y dice, bueno, para D2 voy a borrar todo esto. No, tanto no. Estructura de datos. Va a resolver C2. Necesito C2. Entonces, bueno, C2. ¿Tengo C2? Sí, la tengo acá. Perfecto. Entonces la leo, no lo resuelvo. Y ya me ahorré ese paso. Bueno, y después sigue con esto y con esto. Pero después acá va a pasar lo mismo. Cuando llegue a D1, va a decir C1 ya la tengo. C2 también. Y bueno, D2 también. Y listo. Pero la diferencia es que C2 la va a leer de la estructura de datos de una, porque ya estaba resuelta. Eso es top-down. Bottom-up, ¿cómo estamos con el tiempo? Bien, bottom-up, fíjense que el árbol también es un recorte desde abajo. Y acá estoy arrancando en el caso base. Esta es la celda. Es esta celda de acá. Es el caso base. Para resolver el caso base, fíjense que no le llega ninguna flechita porque no necesito ninguna información. Es el caso base.
Y del caso base, fíjense que con el caso base puedo resolver estas dos celdas. ¿Cuáles son? Y son estas que están acá, que están pegaditas, que solamente necesitan del caso base para resolverse. Entonces fíjense que a esta solamente le llega una sola flechita, porque necesitan solamente de un subproblema anterior para resolverse. Y a su vez ayudan a resolver el siguiente, que también, como son todos subproblemas de bordes, necesitan de una sola flechita, de un solo problema que se resuelva. Y después ayudan a resolver los siguientes subproblemas. Esta ayuda a resolver este, esta ayuda a resolver este, y esta, como es un recorte, como este árbol de subproblemas es un recorte, no aparece, pero este A1 va a resolver un subproblema posterior. ¿Qué es subproblema posterior? Y bueno, A1 puede ayudar a resolver su problema de B1. ¿Cómo llegó a B1? Bueno, por medio de esta, A1, A2 y B2. Bueno, entonces acá están A1 y A2 van a ayudar a resolver a, ¿cuál dijimos? A B1. Y B1 también necesita B2. B2 está acá está B2. Y bueno, y sería así, ¿no? Si agregara B2. Y de acá pasa lo mismo, pasa algo similar. Y bueno, y así todos los subproblemas. Fíjense que este también toma desde el caso base y 2 de borde. ¿Cuál es la celda que para saber el camino mínimo tengo que llegar por medio de la esquina, del caso base y 2 de borde? Bueno, es esta que está acá. Acá están las 2 de borde, estas puntas, y acá está en la esquina el caso base. Y luego esta sirve para C2, C2 es la que está acá, la famosa, que está acá, y esa toma a su vez de estas dos de acá al lado. Eso es bottom up, me queda un poco de tiempo. Entonces, como ven, estoy de nuevo utilizando resultados anteriores para resolver un problema actual. Entonces, los tengo que guardar en algún lado. Bueno, es la misma estructura de datos. Ya la borré, ¿no? Bueno. De datos. La utilizan de forma distinta, pero al fin y al cabo utilizan la misma, más o menos, estos dos tipos de algoritmos. Solo que uno empieza a llenarla desde su problema. Ambos la llenan desde su problema más chico, el caso base. Pero una arranca a evaluarla desde su problema más grande y una directamente arranca sin evaluarla y responde solamente el caso base y luego reutiliza esa estructura de datos para resolver los siguientes, su problema más grande. Y ya dije todo de esto. Sí.